contrario, las inmunodeficiencias, hemos hecho énfasis en tolerancia central y periférica, es que hablamos de enfermedades autoinmunitarias. Aquí les he pedido que hagan énfasis en unos genes y unas proteínas. Por ejemplo, el CTLA4, el FOXP3, el CD28, la proteína B7 y algunos linfocitos que son los colaboradores, ¿no? O los, perdón, más que los colaboradores, los supresores. ¿Por qué? Porque esto tiene una significancia clínica y se va a tomar en el examen, ¿ya? Hay un anticuerpo monoclonal, un MAP, que puede activar o desactivar, más bien dicho, la CATLA4, y eso puede producir que se zafe ese freno y podría producir una enfermedad autoinmune. Dentro de lo que es las hipersensibilidades, hemos visto ciertas características, ciertos desenredos hemos hecho de conflictos cognitivos, en particular los desenredos que conllevan a confundir las enfermedades autoinmunes con las hipersensibilidades, en particular la tipo 2, 3 y 4, ¿no? Y ahora empezaríamos con lo que es las inmunodeficiencias. Dentro de las inmunodeficiencias, por si acaso, lo principal que hay que mantener en el cerebro es que cuando yo hablo de inmunodeficiencias no es sinónimo de VIH, ¿ya? Porque todo el mundo cuando habla de inmunodeficiencias al tiro lo que piensa es VIH, ¿no? Y no es la única inmunodeficiencia. De hecho, a nivel mundial se ha ido disminuyendo la prevalencia de esta infección que da el SIDA, ¿no? Finalmente se desenlaza a la fase SIDA. Y muchas veces cometemos errores por asociar las inmunodeficiencias directamente con el VIH. Ahora, dentro de las inmunodeficiencias, lo más importante, tal vez, o lo más genérico que podemos clasificar es que hay inmunodeficiencias primarias e inmunodeficiencias secundarias. En el caso del VIH-Sida es secundaria A, secundaria a una infección viral, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente que las más comunes, las que vamos a ver diario, bueno, no diario, pero más frecuentemente como médicos generales o especialistas, son las inmunodeficiencias secundarias, porque las primarias generalmente a veces se las detectan, bueno, se las detectan en la edad pediátrica y además, algunas son obviamente incompatibles con la vida y fatales, ¿no? Entonces no llega a ser ni siquiera a ser adulto el paciente. Entonces, dentro de las primarias son las que un poco nos dificultan porque no son muy comunes y además tienen nombres rarísimos estas inmunodeficiencias. A ver, dentro de estas que hemos dicho que son primarias o secundarias, una apreciación que debemos hacer es si estas inmunodeficiencias son en general, ya hemos visto, hemos repasado, ¿no? Que nadie ahora puede tener justificativo para rayarse o confundirse o tener conflicto cognitivo con los tipos de inmunidad, porque hemos hecho eso en dos clases y paso a paso, ¿no ve? Entonces, podría ser general que afecta a los dos tipos de inmunidades que son muy graves, pero algunas solo afectan a la humoral u otras afectan solo a la inmunidad celular. Y eso nos da cierta, o sea, son menos graves porque no son genéricas, ¿no? Aunque si afecta la inmunidad celular y afecta a los linfocitos TCD4, etcétera, de todas maneras, indirectamente va a afectar a la inmunidad humoral, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Porque la CD4 presenta a los linfocitos B y los linfocitos B al final de cuentas producen inmunoglobulinas o anticuerpos. Eh,
Eso en relación así afecta a la inmunidad adaptativa o adquirida, ya sea humoral o celular o ambas, ¿no? Pero generalmente, indirectamente, una afecta a la otra, ¿no? También podría ser afectada también la inmunidad innata. Entonces, si ya está afectada la inmunidad innata, es mucho más grave clínicamente, ¿no? Porque esta es con la que nacemos y esta es la que es genérica, ¿no? Y ni chance vamos a tener de producir una respuesta específica, una respuesta adaptativa si tenemos deficiencia, inmunodeficiencia primaria innata. En general, obviamente, estas primarias se las detecta en la lactancia, entre los 6 meses a los 2 años de vida, eh, y generalmente, como les digo, a veces son incompatibles con la vida. Algunas de estas inmunodeficiencias primarias, la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, también llamada de Bruton. Entonces, es una de las formas más frecuentes de inmunodeficiencia, pero afecta principalmente o sea, afecta la inmunidad humoral, o sea, linfocitos B, o sea, células plasmáticas, o sea, inmunoglobulinas. Como es ligada al cromosoma X, obviamente, y eso ya no lo vamos a repasar, pero es lógico, si tienen claros y concisos, precisos conocimientos de genética y de embriología, que es más frecuente, eh, casi totalmente exclusiva de varones, aunque podría darse en mujeres, ¿no? Y eso es, ya tiene una explicación eh, genética. No se hace evidente esta hasta para aproximadamente los 6 meses por una sencilla razón, porque, bueno, si se harían más antes, si es que la lactancia no es materna, ¿no? Si es de fórmula, porque hasta los 6 meses empieza bueno, van en subida y en decrecida los anticuerpos que produce la mamá y por una inmunidad pasiva, ¿no? Después tendría que ser protagonista la inmunidad activa humoral, pero en este caso, como hay deficiencia y está ligada al cromosoma X, pues ahí es que generalmente se producen la signosintomatología, ¿no? Después de 6 meses. Bueno, a ver, la forma más clásica de esta enfermedad tiene las características siguientes. Hay ausencia o marcada de linfocitos B en la circulación y disminución de la concentración sérica de todas las clases de inmunoglobulinas. Entonces, los linfocitos pre-B que expresan marcadores, ¿se acuerdan de lo que hemos hecho? De los CD2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y del CD9 al 20. Entonces, un CD19 obviamente corresponde a un marcador linfocito B, pero no a las inmunoglobulinas de membrana. Se encuentran en cantidades normales en la médula ósea, ¿no? Entonces, esto es una diferenciación para cuando vas a hacer el diagnóstico, ¿no? Y estás uniendo todos los piezas del rompecabezas. Los centros germinativos de los ganglios linfáticos o sea, y las placas de Peyer o en el apéndice y las amígdalas están desarrollados de forma insuficiente. Es decir, que si en dado caso, no se hace así el diagnóstico, ¿no? Pero si mandaran una biopsia, etcétera, lo que pasaría es que veríamos o sea, atrofia de estos centros germinales, ¿no? Eh, ahora, las reacciones mediadas por linfocitos T aquí son normales porque habíamos dicho que tiene que ver con depresión de los linfocitos B o los pre-B y las células plasmáticas, ¿no? Un linfocito B, volvemos a repasar, se diferencia, se especializa y se convierte en una célula plasmática capaz de generar inmunoglobulinas o anticuerpos. Otra inmunidad de tipo eh, otra enfermedad de inmunodeficiencia primaria, pero es la inmunodeficiencia variable común. En su nombre ya nos da pistas de cómo se caracteriza esto. Todos los pacientes tienen una hipogamaglobulinemia, o sea, baja de las inmunoglobulinas en la sangre, que generalmente afecta a todas las clases de anticuerpos, aunque en ocasiones solo la IgG. Esta inmunoglobulina que tiene características cuando tenemos infecciones de presentarse
no a la primera, sino posterior. Entonces, a veces esto lo tomamos como para detectar si la infección es crónica, ¿no? Entonces, acuérdense, la IgG y la IgM es la que es la más aguda, ¿no? El diagnóstico de esa inmunodeficiencia variable común se basa en la exclusión de otras causas bien definidas de disminución de producción de anticuerpos, como por ejemplo, ¿cuál? La anterior, ¿no? Esta, la agamaglobulinemia de Bruton o eh, ligada al cromosoma X. Pero la anterior es característica de que empieza los signos y síntomas a los 6 meses, ¿no? Bueno, otra que hay que mencionar es la deficiencia aislada de IgA. Esta ya no es tan grave como las otras, ¿no? Porque es solo de una. Es una inmunodeficiencia frecuente que tiene alta incidencia en los Estados Unidos. Una de cada 600 personas de origen europeo la tiene. Es mucho menos frecuente en la raza negra que en los asiáticos. Las personas afectadas tienen concentraciones muy bajas de IgA sérica y secretora, y esto puede ser familiar o puede ser adquirido, asociado, por ejemplo, adquirido a toxoplasmosis, a una infección viral secundaria viral como parotiditis, toxoplasmosis o alguna otra infección vírica. Y si nos acordamos de qué hace la IgA o dónde se produce o dónde actúa, pues es en las mucosas, ¿no? Entonces la signosintomatología va a ir en ese sentido, ¿no? De aumento de las, por ejemplo, la IgA puede estar en las lágrimas, en la saliva, etcétera, ¿no? Entonces, ahí por favor hagan lo que hemos visto la última clase, en la única teórica presencial, ¿no? La que hemos visto de la correlación anátomo-clínica o clínico-patológica o razonamiento clínico inverso, y fácilmente van a deducir los síntomas y signos. El síndrome de DiGeorge o también hipoplasia tímica. La hipoplasia tímica, que no es una adaptación celular, ya hemos visto por qué, no vean, pues, sabe que termina en plasia, no es una adaptación celular, no es como la metaplasia, como la hiperplasia, como eh, ninguna de las plasias, ¿no? Es una deficiencia, como hay una hipoplasia tímica, y dónde maduran los linfocitos T, pues en el timo, entonces evidentemente va a haber una deficiencia de linfocitos T que se debe a la ausencia de desarrollo de la tercera o cuarta bolsa faríngea. Esta última da lugar al timo, las paratiroides y algunas de las células claras de la tiroides y el cuerpo último braquial. Como también puede afectar a las paratiroides, no es raro que la signosintomatología debute con eso, no tanto como una enfermedad autoinmune, como una enfermedad de inmunodeficiencia con alguna infección repetidas o colonizaciones o como es el mecanismo de lesión genérico de una inmunodeficiencia. Entonces puede haber hipoplasia también o alteración de las paratiroides, lo que obviamente va a dar una signosintomatología que tienen que verla con la correlación anátomo-clínica, ¿no ven? Inmunodeficiencia combinada grave. Otra que es primaria, representa una constelación de síndromes diferentes desde el punto de vista genético que tienen todos ellos en común defectos de la respuesta inmunitaria humoral y celular, ¿no? Aquí ya no es como las otras que tenían que ver con toditas las anteriores eran inmunidad humoral, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ver con linfocitos B, o sea, inmunoglobulinas. Algunos pacientes presentan exantema morbiliforme poco después del nacimiento porque se transfieren linfocitos T de la madre a través de la placenta y afectan al feto, produciendo una enfermedad del injerto contrahuésped. Esto posteriormente vamos a ver qué significa eso de la enfermedad del injerto contra el huésped, ¿no? Los pacientes con esta inmunodeficiencia combinada grave son muy susceptibles a infecciones recurrentes y graves por una amplia gama de patógenos, ¿no? Porque está afectado los dos tipos de inmunidad, lo único que estaríamos contando es con la inmunidad innata, ¿no?
Se ha descubierto otras formas menos frecuentes de esta enfermedad, que es recesiva autosómica. Esta sí puede ser compatible con la vida, ¿no ven? Las mutaciones de los genes activados de la recombinasa impiden los reordenamientos genéticos somáticos esenciales para el ensamblaje de los receptores de linfocitos T y de los genes de las IG. Una sinasa intracelular llamada JAK3 es esencial para la transducción de señal de la cadena común del receptor de las citocinas. Se ha descrito varias mutaciones de las moléculas de transducción de señales como las sinasas asociadas a receptores antigénicos de linfocitos T. Las mutaciones que reducen la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 impiden el desarrollo de los linfocitos T. A ver, todo esto parece una chino mandarín, ¿no? Entonces, lo más importante de resaltar aquí es que aquí se potencia, llueve sobre mojado, como quien dice, ¿no? Porque está afectada toda la inmunidad adaptativa y de dos formas, directamente en sí de los linfocitos B y de los linfocitos T, pero además, como sabemos que el linfocito T tiene la capacidad de estimular a la respuesta humoral, nos da en la madre, porque además que está ya arruinado el la inmunidad humoral, la inmunidad celular no contribuye tampoco a que funcione esto. ¿Esto a través de qué? De esto que estamos viendo, el complejo mayor de compatibilidad, que hemos dicho que el 2, el mayor va para el menor y el menor para el mayor. Es decir, el complejo mayor de compatibilidad 2 lo reconoce el CD4 y el CD8, el complejo mayor de compatibilidad de tipo 1, ¿no? Como ya hemos visto en otras clases. La inmunodeficiencia con trombocitopenia y eczema, el síndrome de Wistock-Aldrich. Les encanta tomar este síndrome en exámenes de residencia. No sé por qué, es poco frecuente, pero yo creo que es por el nombrecito. Es una de las enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X, que se caracteriza por trombocitopenia, edema y una marcada vulnerabilidad a infecciones de repetición que llevan a la muerte precoz. Si se fijan, es como la primera que estábamos viendo de Butrón, pero esta, además de afectar a la respuesta inmunitaria, o sea, tener una inmunodeficiencia, tiene características de alterar otras cosas. Por eso produce trombocitopenia. Entonces, este es mucho más grave y es más incompatible con la vida, ¿no? Deficiencias genéticas del sistema de complemento. Esto es ya algo mucho más específico, ¿no? Se asocia a infecciones piógenas recurrentes, por ejemplo, un estreptococo, etcétera, ¿no? O un estafilococo. Perdón. El componente C3 del complemento es necesario para la vía clásica y alternativa. Acuérdense esto de clases de los otros capítulos de Robbins, ¿no? Por lo que una deficiencia de esta proteína se asocia a susceptibilidad a infecciones piógenas graves y recurrentes. También hay aumento de la incidencia de glomerulonephritis mediada por inmunocomplejos. O sea, que aquí puede asociarse esta enfermedad de inmunodeficiencia a una hipersensibilidad tipo 3. Acuérdense que es por inmunocomplejos. Y haciendo un paréntesis, habíamos dicho que hay conflicto cognitivo a veces entre las hipersensibilidades tipo 2, 3 y 4 versus las autoinmunes. Y que muy rara vez habíamos dicho que hay asociación o relación o correlación entre hipersensibilidades y las enfermedades de inmunodeficiencias. Un ejemplo está aquí, ¿no? Que es deficiencia genética, las deficiencias genéticas del sistema de complemento, ¿no? Entonces, que es poco probable que se correlacione una inmunodeficiencia con una hipersensibilidad, pero aquí tenemos ese ejemplo. Bueno, dentro de las inmunodeficiencias secundarias, que son las más frecuentes, que son las que más vamos a ver en la vida clínica, se pueden encontrar las inmunodeficiencias secundarias en pacientes, por ejemplo, con cáncer, con diabetes, otras enfermedades metabólicas, hasta
malnutrición, infecciones crónicas, nefropatías. En conjunto, las inmunodeficiencias secundarias son más frecuentes que los trastornos de origen genético primario. Obviamente, si ya les he dicho, la inmunodeficiencia secundaria más importante es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por el VIH. Eso no lo sabemos de memoria. Pero hay que tomar en cuenta que no es la única causa de inmunodeficiencia, que puede haber otras causas. A ver, les cuento una anécdota. En el gastro, hace muchos años, entra un paciente con diarrea crónica. Diarrea, le hacíamos colonoscopia le hacíamos, se asociaba a cuadros de neumonía. Entonces, pucha, este paciente se enferma cada rato, sus leucocitos están bajos, probablemente tiene VIH, todos así han pensado, ¿no? Y pues les estoy hablando hace muchos años, ya, más de unos 14 años, ¿no? Que ahora ya no se hacen esas tonterías. Pero lo mandan al interno a tomar un laboratorio, ¿no? O sea, tomar sangre, digamos, ¿no? Y no sé por qué, pero cuando tú le dices a alguien que tiene VIH o tiene algo, alguna cosa nos echamos la sal, la ley de Murphy, digamos, y ¿qué creen que ha pasado con este interno? Ha ido a pedir, ha ido a tomar sangre y ¿qué creen que ha pasado? A ver, ya me da miedo preguntarles porque capaz solo están conectados grabando la clase y Se infectó. asustados. Se ha pinchado, se ha pinchado. Entonces, pucha, ha venido el residente y se ha enojado, ¿cómo se van a pinchar? ¿Qué están haciendo? Que la chingada. Y no se ha podido tomar la muestra, pero además estábamos como que pensando, o sea, que tal vez em, que podría tener un VIH y estábamos pidiendo un examen de sangre. Antiguamente el gastro no tenía la manera de ser, de tener no tenía, o sea, tenías que mandarlo a la facultad de medicina, a su laboratorio, ¿ya? Entonces, ya viene o sea, para colmo el señor tenía, creo que tres hijas, estaba la esposa, estaba la suegra, venía afuera, se hace todo un desmadre afuera, de que, se está pinchado, no sé qué. Viene el residente, se enoja, como no se aventó a mano, no sé qué, quiere tomar la sangre, pum, se pincha él también. Ya viene el R4 o el R3, o sea, un R más superior y se tres, así al hilo, se pinchan todos, es un show, todo eso. Y al día siguiente, en el pase de guardia que lo tenemos sagrado desde años en el gastro, que nos reunimos en la mañana a ver qué ha pasado en el hospital y todo eso, varios de los médicos decían, ¿cómo no nos van a decir que hay un paciente con VIH, que la chingada, que ha pasado, se han pinchado, que nuestros propios residentes, que pobrecitos, ¿no? Y la verdad yo pensaba y decía, a ver, ¿cuántos pacientes vamos a tener con VIH que ni vamos a saber que tienen VIH o con hepatitis C? O sea, no te puedes, o sea, porque tenga VIH o no, no debería cambiar tu conducta en absoluto de bioseguridad. Y a ver, pues tienen que aprender a ver, es súper sencillo, pero tienen que saber cerrarlas, poner el capuchón de la jeringa o sea, a la aguja, ¿no? Porque muchos, probablemente todos lo hacen así y esa es la manera más fácil de pincharse. Bueno, hacen todo un show y los familiares ven allá afuera y ya, pues, ya creen que es VIH, no sé qué, se hace todo un desmadre, el pobre señor ni sabe lo que está pasando, su esposa creo que le manda el divorcio y demás, y él ni sabía.
Toman la muestra al día siguiente, y como la mandaban hasta ahí el Bismed y demás, puta, han ido a tomar, primero que nada, como se habían pinchado un chingo de gente, puta, como astronautas, como en el COVID, pero le estoy hablando de hace años, más de 10 años. Puta, ha tomado la muestra, así, todo un show, y todos los otros pacientes que estaban en la sala también han dicho, pucha, ¿qué pasa? Este tipo está súper contaminado. No se debe tratar así o sea, eso no es correcto. Y además, todos sus amiguitos lo han ayudado haciéndole espacio así para ir hasta la facu y han llevado la muestra como si fuera radioactiva, así, lentito, caminando, así. Imagínense esa estupidez. Entonces, ¿y para qué? Para que salga negativa, o sea, no tenía VIH. Y este pobre paciente tenía una inmunodeficiencia secundaria a un cáncer, un linfoma estaba en una fase leucémica que estaba infiltrando la médula y estaba haciendo inmunodeficiencia. Entonces, fíjense cómo, entonces, está bien pensar que si tenemos signos y síntomas de inmunodeficiencia, pensar que puede ser la primera más frecuente, obvio, y además en el adulto, una secundaria, pero no solo pretender que, o sea, que puede ser solo esa, podría ser secundaria a varias otras cosas, ¿no? Entonces, eso como anécdota. Entonces, puede haber más de una causa de inmunodeficiencia secundaria que no sea VIH-Sida. Bueno, pero vamos a abordar la primera, la más estudiada, la más controvertida, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, VIH-Sida. Es una enfermedad producida por un retrovirus. ¿Eso qué quiere decir? Que es un RNA, ¿no ve? Llamado virus de la inmunodeficiencia humana VIH, y se caracteriza por una profunda inmunosupresión que da lugar a una infección oportunista y, ojo, también a neoplasias. Esto lo vamos a volver a repasar en el capítulo siguiente. La inmunodeficiencia puede condicionar o puede conllevar a este a neoplasias, porque uno de los mecanismos para que no nos dé cáncer es pues el sistema inmunitario detectar a células que están mutadas y apretar su botón de muerte celular programada desde la vía extrínseca, el CD8, por ejemplo. Nadie se muere de VIH en realidad, se muere de una infección sobreañadida, ¿no? Por la inmunodeficiencia en sí, pero te mueres de una infección, generalmente puede ser gastrointestinal o del sistema bueno, respiratorio, ¿no? Otra cosa que también a veces la pasamos por alto es que el paciente también puede tener manifestaciones neurológicas y generalmente no le tiramos bola y aunque estamos tratando de controlar con los retrovirales el conteo de CD4 y demás, y el paciente ya está teniendo manifestaciones neurológicas que son a consecuencias de la inmunodeficiencia secundaria al VIH, pero lo mandamos al psiquiatra, lo mandamos al neurólogo y no estamos pudiendo determinar que es la misma causa nomás, pues. Epidemiología. Hombres homosexuales o bisexuales hay mayor incidencia. Los pacientes que consumen drogas por vía intravenosa por obvias razones. Los hemofílicos también por obvias razones. Los receptores de sangre y hemocultivos que son hemofílicos. Los contactos heterosexuales de miembros de otros grupos de riesgo elevado, por ejemplo, trabajadores sexuales, etcétera. Obviamente la transmisión sexual y eh, ahora es menor porque tenemos más cuidado y más entendimiento de la enfermedad, pero la transmisión vertical de madre a hijo se puede dar, ¿no? Incluso por la leche materna. Hay muchos, generalmente cuando te dicen si hay que suspender la leche materna, casi en ninguna guía, en ningún libro te dice, siempre te va a sugestionar a que nunca detengas la leche materna, pero en este caso sí. Otra controversia que siempre me preguntan aquí es, bueno, no, si duermes en una habitación con un paciente con VIH y le pica un mosquito y luego te pica a ti, ¿es factible de que te enfermes de enfermedad de VIH? Entonces, eso lo vamos a responder más tarde. Bueno, la patogenia de la infección por VIH en el SIDA. El SIDA es una inmunodeficiencia profunda que afecta a las células.
en particular a los linfocitos CD4, que son los colaboradores, son la inteligencia, porque estos a su vez pueden presentar ese antígeno al linfocito B, que a su vez va a producir, se va a convertir en una célula plasmática y va a producir inmunoglobulinas o anticuerpos específicos, ¿no ven? Ciclo vital del VIH, infección de las células, integración del provirus en el genoma de la célula anfitriona, como cualquier virus, ¿no? Pero en este caso es un retrovirus, o sea, es un RNA. Activación de la replicación vírica, producción y liberación de virus infecciosos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que buscamos con la terapéutica, en realidad, como ya está incluido en el genoma, ya no lo podemos quitar del genoma, que el VIH no es curable en realidad, pero sí es tratable y por eso hay que estar checando, digamos, los niveles de CD4, o sea, de, de linfocitos, el recuento de TCD4 y la carga viral, eso lo van a ver significativamente para qué sirve. Y la siguiente clase me lo comentan si es que quieren, porque va a haber preguntas del examen en relación a esto, ¿no? Entonces, como cualquier virus, ¿no? O sea, el problema es que nosotros tenemos el receptor para darle paso a este virus, ¿no? Entonces, muchas veces se han hecho tratamientos o vacunas que quieren ya no ir contra el virus en sí, porque tiene una alta capacidad mutagénica. Y entonces, cuando ya estás haciendo una vacuna contra una cosa, contra un determinado cápside, que es lo que rodea al virus, pues ya muta y cambia a otro. Entonces, algunos han dicho que tal vez podría haber una vacuna o alguna terapéutica realmente efectiva de curación o de prevención si iríamos a bloquear este receptor o a quitarlo. En algunas poblaciones de África que son endémicas, que todo el mundo tiene, en África, en algunos lugares, todos tienen VIH. Se ha visto esto, ha habido es tipo una evolución. Algunos pacientes nunca se infectan de VIH porque de hecho ya nacen sin el receptor. Este receptor que tiene mucha importancia, dos proteínas, ¿no? La GP120 y la GP41. Bueno, cuando dentro de los mecanismos de la inmunodeficiencia de linfocitos T, ¿por qué? Porque afecta principalmente a los CD4, pero también a los macrófagos, por si acaso, si lo vamos a ver, no solo es su célula blanca, los CD4, pero hay colonización del órgano linfático, activación crónica de los linfocitos no infectados. Esto conlleva a una infección directa de las células de las progenitoras tímicas, o sea, los linfocitos T, fusión de células infectadas y no infectadas con formas de sinsitios. Aquí vamos a tratar de controlar esa infección, esa diseminación con muerte celular programada de los linfocitos TCD4, no infectados por la unión AGP120. Bueno, ¿qué defectos cualitativos de los linfocitos T hay? Por ejemplo, una linfopenia, producida predominantemente por pérdida selectiva de la subpoblación de linfocitos TCD4. Por eso es que es sumamente importante para darle el seguimiento a los pacientes con VIH de hacer recuento de CD4 y también de carga viral, por si acaso, ¿no? Y hay una correlación entre las dos. Disminución de las funciones de los linfocitos T in vivo. Pérdida preferencial de los linfocitos T activados y de memoria. Disminución de la hipersensibilidad retardada, obviamente porque la hipersensibilidad tipo 4 depende de la inmunidad celular. Esto va a dar susceptibilidad a infecciones oportunistas y también a neoplasias, lo que habíamos dicho. Por ejemplo, una neoplasia que se asocia a esto es el sarcoma de Kaposi, que ya lo hemos visto en las prácticas que hemos adelantado la nomenclatura en relación a que es en realidad un hemangiosarcoma, pero en la actualidad se sigue utilizando este, el nombre propio, ¿no? Alteraciones de las funciones de los linfocitos T in vitro. Aquí se ha visto disminución de la respuesta proliferativa a mitógenos, eh, aloantígenos y antígenos solubles. Disminución de la citotoxicidad,
disminución de la función de los cooperadores para la producción de anticuerpos, porque los cooperadores son los que presentan, ¿no?, linfocitos B, disminución de la producción de interleucina 2 e interferón gamma. Entonces, todo esto en realidad nos explica, ¿no?, todo luego y correlaciona con la signosintomatología que vamos a ver después, ¿no? Si vemos desde la perspectiva de activación de linfocitos B policlonales, va a haber una hipergamaglobulinemia e inmunocomplejos circulantes aumentados, ¿no? Incapacidad de generar una respuesta humoral inicial de novo frente a antígenos nuevos, respuestas inadecuadas frente a señales de activación normales de los linfocitos B. Entonces, es como cuando hemos hablado de la inmunodeficiencia, que es T de la primaria, pero y uno pensaría que solo va a afectar a la inmunidad celular. No, porque si afecta a la inmunidad celular, conlleva a disminución de los linfocitos TCD4 y por consiguiente a la presentación de esos antígenos para que se produzca inmunoglobulinas o anticuerpos en la inmunidad humoral. Entonces, por una igual va a afectar, o sea, la celular igual va a afectar a la humoral. Alteraciones de las funciones de los monocitos y macrófagos, con lo que les había dicho. Otro blanco es los CD68, ¿no? Que ya hemos visto cuáles son esos. Disminución de las quimiotaxis y fagocitosis. Es decir, que aparte de que nos da también en la madre la inmunidad adaptativa, también afecta este, la inmunidad eh, natural o innata. ¿A través de quién es? Que afecta a los macrófagos. Y ya hemos dicho y hemos discutido esto ampliamente, que si el macrófago es una célula de inmunidad innata o eh, adaptativa, ya lo hemos aclarado en clases, ¿no? Bueno, en las infecciones por VIH de células distintas a los linfocitos T, como les habíamos mencionado, pueden afectarse las células dendríticas, que son las hermanas, digamos, de los macrófagos, por si acaso, no son presentadoras de antígeno al final de cuentas. El VIH puede infectar a los macrófagos con diferenciación terminal y puede multiplicarse en ellos. De hecho, es un lugar donde se dispara la multiplicación más que incluso en los CD4. Los macrófagos infectados liberan por gemación en cantidades pequeñas el virus, aunque también son resistentes a los efectos citopáticos del VIH. El problema es que este macrófago puede regresar al ganglio y infectar, es como, un caballo de Troya, ¿no? Va a entrar a un ganglio y a la paracorteza va a infectar a todos los linfocitos T. Los macrófagos actúan como porteros de la infección. El 90% de los casos de infección aguda se da por la infección de los macrófagos, ¿no? Entonces, uno piensa, sí, nos enfocamos al CD4, al T, pero ¿por dónde ha entrado la infección? En realidad ha sido más que todo la patogenia dada por infección de estas células que son presentadoras de antígenos. Con el macrófago, ¿no? Las células dendríticas mucosas y las células dendríticas foliculares. Aquí hay que enfatizar, son infectadas por el virus y son transportadas a los ganglios linfáticos regionales donde el virus se transmite a los otros linfocitos. Entonces, ¿cómo es lo que les decía? Es un caballo de Troya. Las células dendríticas foliculares son posibles reservorios del virus, al igual que los macrófagos. Patogenia de la infección en el sistema nervioso central. Hemos dicho que también, y esto no es muy visto, o sea, no es muy notado, porque a veces hasta un paciente con VIH lo mandamos al psiquiátrico sin que necesariamente tenga que hacer, sino ajustar algunas cosas. Entonces, una diana importante en la infección del VIH es el sistema nervioso central. Los macrófagos infectados, al igual que cuando van como caballo de Troya a los ganglios, pueden ir a la microglia y ahí infecta al sistema nervioso central. Ahí se secretan algunos factores mediadores químicos, como ser la interleucina 1, la 6, el factor humoral, óxido nítrico, y este es a su vez inducido por esta proteína, que es la proteína que está en el receptor de membrana del VIH.
Evolución natural de la infección por VIH. La infección primaria se va a diseminar posteriormente y va a haber el síndrome retrovírico agudo. ¿Qué significa esto? Infección aguda caracterizada por la infección de los linfocitos TCD4 de memoria en los tejidos mucosos, diseminación del virus, aparición de la respuesta inmunitaria, detección de los linfocitos TCD8, delección, está mal escrito aquí, y manifestaciones de propagación del virus por el síndrome retrovírico agudo. Esto finalmente va a dar niveles de ARN de VIH y marcadores de la progresión del virus. En resumen, para hacerlo más significativo y entendible esto quiere decir que nosotros vamos a ver en qué parte, qué tan grave es y cómo estamos utilizando bien o mal, o está funcionando bien o mal la terapia antirretroviral con lo que nosotros pedimos actualmente de cajón o de protocolo, que es la carga viral, que mide estos niveles de aquí. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. No sé si hay alguna duda, pregunta, observación. Bueno, por lo menos hoy hay más gente que en las clases presenciales. Me han comunicado que las dos materias igual han hecho clases virtuales. No sé, para mí, ahorita son 29, pero generalmente todas las clases virtuales de los otros años mínimamente entraban 70 o 80, entre 70 y 100 personas, ¿no? Había más afluencia a las clases eh, teóricas de forma virtual. Entonces, voy a hablar con la jefa de departamento para ver, porque me habían dicho que sí o sí tenían que ser presenciales las teóricas, pero la anterior vez me comunican que cirugía o técnica quirúrgica están entonces veremos la mejor manera de que se aproveche estas clases, ¿no? Porque la idea es que no vengan 5 o 7 personas, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, observación? Bueno, Está bien, doctor. que les vaya bien mañana en Farmaco, vayan a estudiar. Nos vemos.